Bueno, básicamente es un grupo diverso de neoplasias, los cuales van a surgir de diferentes partes del sistema nervioso central. Además que se puede dar por metástasis a lo que es el sistema nervioso central de neoplasias sistémicas. Siendo estas neoplasias sistémicas es más frecuentes lo que es el cáncer de mama, de pulmón y lo que es el carcinoma. Respecto a su epidemiología, es relativamente raro y va a tener una mayor implicancia clínica tanto en adultos, jóvenes como en la parte infantil, siendo el número de casos de muerte un 30% y un 20%. Respecto a los tumores benignos, en el adulto son los meningiomas y en los niños va a ser el astrocitoma pilocítico, que posteriormente lo van a hablar mis compañeros. Y bueno, el tumor maligno más frecuente en los adultos es el glioblastoma y lo que es en los niños es el meduloblastoma. Además, tener en cuenta que las metástasis cerebrales van a ser los tumores intracraneales más comunes en adultos, siendo el carcinoma el más común, y en lo que son los niños, los sarcomas, neuroblastomas y los tumores de células germinales. ¿Cierto? Bien, existe una clasificación que es la quinta edición de la clasificación de la OMS para tumores del sistema nervioso central de 2021. En este caso, en acá, lo que se resalta es la importancia de lo que son los marcadores biomoleculares, ya que estos van a darnos lo que es un diagnóstico definitivo y también complementario. Además que van a ver los subtipos para de esta manera clasificar de mejor manera lo que son los tumores, y son los que estamos viendo en pantalla, que bueno, posteriormente, y lo que yo les voy a hablar de gliomas, lo vamos a ver. Siguiente. Bien, hablando de manera general, la clínica de estos tumores va a ser inespecífica y también puede ser sutil. Teniendo en consideración que se pueden presentar lo que son síntomas difusos, síntomas focales de acuerdo a la localización del tumor, y lo que son los síntomas irritativos, que serían las crisis convulsivas que pueden tener algunos pacientes. Siendo la cefalea el síntoma más común del tumor cerebral, y bueno, este va a ser muy difícil de diferenciarlo de lo que es una cefalea tensional, puesto que va a ser muy profunda. Además que el tipo de cefalea que va a presentar ese tipo de pacientes va a ser peor en la mañana, y bueno, va a empeorar tanto si el paciente hace un esfuerzo o también al toser. En los síntomas focales, bueno, puede haber lo que son los déficits neurológicos focales progresivos, el tumor afecta a un área de fuente, y bueno, también puede haber disfunción cognitiva global. Y bueno, como les comentaba, también puede haber pacientes que presenten convulsiones, y bueno, este tipo de convulsión se va a presentar en pacientes que no van a tener antecedentes. Y bueno, de acuerdo a la localización de muchos tumores, se van a dar también lo que es una sintomatología. En este caso, por ejemplo, tenemos la pérdida de la audición o el tinnitus, o también zumbido, y el desequilibrio, que nos indicaría que podría ser un schwannoma o un meningioma vestibular. Si el paciente también presentara lo que es una hemianopsia bitemporal, pueden ser tumores hipofisarios o craniofaringioma. Y bueno, si hay una alteración visual unilateral, podría ser un glioma óptico, y las neuropatías craneales múltiples se puede deber a lo que es una lesión de base de cráneo. Siguiente. Bien, para el diagnóstico, bueno, se puede realizar una resonancia magnética, puesto que este estudio básicamente nos va a permitir evaluar los procesos expansivos intracraneales. Sin embargo, el estudio de primera mano que se va a utilizar en este tipo de lesiones va a ser la tomografía complexada, la cual se tiene que asociar a lo que es una resonancia magnética, puesto que básicamente esta nos va a ayudar a evaluar el encéfalo en tres planos, como sabemos, sagital, axial, coronal. También poder evaluar de mejor manera la localización, como también las relaciones que puede tener este tumor. Y bueno, las diferentes ponderaciones, ¿no? Tanto T1, T2 y el FLE, que nos va a permitir ver si hay masas intracraneales con componentes tanto sean sólidos, quísticos o necróticos. Y bueno, si existiera el diagnóstico, duda o incertidumbre, se puede utilizar lo que son estudios, como puede ser la tomografía por emisión de positrones, o también la tomografía computarizada por emisión de foto único. Sin embargo, estos estudios no son de rutina, ni tampoco se ve mucho en lo que es la guía de tratamiento. Siguiente. Bien, para hablar de las generalidades del tratamiento, vamos a hablar del médico, quirúrgico y oncológico, pero posteriormente se va a tocar a más profundidad. En el tratamiento médico, básicamente se tiene que tratar los signos y síntomas neurológicos, además de tratar la hipertensión intracraniana,
tratar el edema vasogénico que se puede realizar con corticoides, como lo veremos adelante, y el prevenir y tratar las crisis epilépticas con anticonvulsivantes. El tratamiento quirúrgico básicamente se va a depender del tipo de tumor, la ubicación, el número y también la edad del paciente. Pero tenemos que tener presente que el tratamiento quirúrgico no va a controlar la enfermedad, puesto que su objetivo va a ser prolongar la vida del paciente. Y bueno, algunos ejemplos de lo que es la cirugía, en este caso en los meningiomas, se reseca lo que es la lesión y la dura madre que la rodea, y de esta manera se evita lo que son las recidivas en este tipo de tumores. Además de los gliomas de bajo grado, donde se hace una resección supramáxima. Y bueno, el tratamiento oncológico, el cual es complejo, y bueno, también va a depender del tipo de tumor y las características que tenga el paciente. Y bueno, esto se va a fundamentar en lo que es radioterapia, quimioterapia y radiocirugía. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los gliomas, que son los tumores primarios más comunes del sistema nervioso central. Este se clasifica de acuerdo a su malignidad y características particulares, donde tenemos la clasificación del OMS, donde vamos a tener gliomas de bajo grado y gliomas de alto grado. Los de bajo grado tenemos el grado 1, que como vemos, estos van a ser tumores circunscritos, van a tener un lento crecimiento y un bajo potencial de convertirse en malignos. Mientras que el grado 2 va a ser también lento crecimiento, sin embargo, estos pueden progresar a convertirse en lo que son tumores malignos. Y los gliomas de alto grado, tenemos el grado 3, que acá se va a presentar células atípicas o anaplásicas y va a haber un mayor número de mitosis, y además puede haber recurrencia. Y el grado 4, que ya básicamente son tumores malignos, estos tienen alta tasa mitótica, por lo tanto tienen un rápido crecimiento y también pueden presentar lo que es neurovascularización y lo que son áreas de necrosis. Y bueno, también tenemos, de acuerdo a su capacidad de invadir el tejido sano, en este caso tenemos los no infiltrantes, que son gliomas no difusos, y los gliomas difusos, los cuales son las neoplasias primarias malignas del sistema nervioso central más comunes. Este tipo de gliomas difusos se va a dividir de acuerdo tanto a la histopatología como a la citoquímica, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, como les comentaba, van a haber subtipos histológicos, pero antes de esos subtipos histológicos vamos a tener que estos gliomas se pueden agrupar en lo que son familias de acuerdo a sus características en común. Y en este caso tenemos familias como por ejemplo los gliomas difusos de tipo adulto, donde tenemos el astrocitoma, y como posteriormente veremos, hay una mutación en lo que es el isocitrato deshidrogenasa. Y también tenemos lo que son los glioblastoma, que básicamente tiene una mutación salvaje, o sea, es más agresivo en lo que es la mutación de isocitrato deshidrogenasa. Y bueno, vemos, ¿no?, posteriormente que hay más familias que posteriormente lo vamos a hablar. Para tener una mejor clasificación de lo que son estos subtipos histológicos, van a existir tanto características histopatológicas, inmunológicas y moleculares. Y lo que les comentaba al comienzo, que va a ser muy importante la parte biomolecular. Y bueno, en este caso tenemos los marcadores genéticos moleculares más importantes, que son varios, pero en este caso solo coloqué 6. Siendo uno de los principales la mutación isocitrato deshidrogenasa, la colección de los brazos cromosómicos en el brazo largo y el brazo corto, 1 y 19 respectivamente, la alteración H3F3A y bueno, lo que vemos posteriormente. En este caso vamos a hablar sobre la IDH, que básicamente se va a dividir en dos. Si la mutación IDH presenta lo que es una codetección en el cromosoma del brazo largo del cromosoma 1 y el cromosoma corto del 19 y la mutación del cromosoma 3. Y también si hay una mutación IDH, mutación frecuente en ATRX y mutación frecuente en TP53. Este es un tipo de subtipo histológico, sin embargo hay casos donde no se debe especificar de otro modo, puesto que hay resultados inconcluyentes o también no se han detectado mediante las pruebas biológicas, en este caso son lo que se denomina el no. Bien, de igual manera, los gliomas de un mismo subtipo pueden pertenecer a distintos grados, entonces el grado va a depender de los marcadores moleculares. Y en este caso, bueno, tenemos, ¿no?, que tanto un astrocitoma IDH mutante puede ser
grado 2, 3 o 4. O también tenemos el glioblastoma, ¿no? Que también puede ser tipo salvaje, el cual se divide en grado. Siguiente. Bien, ahora pasando a la epidemiología, tenemos que básicamente esos gliomas van a ser el 14,2 a 30% de todos los tumores cerebrales primarios, siendo representando el 80,9% de todos los tumores malignos. Uno de los más frecuentes en este caso va a ser el glioblastoma, que básicamente se va a diagnosticar en una edad promedio de pacientes de 60 años y bueno, va a ser mayormente la población caucásica. Y bueno, como ya hablamos, el glioblastoma de bajo grado va a tener una tasa de sobrevida de un 80% si se hizo el diagnóstico en los 5 años, mientras que el glioblastoma de alto grado va a tener una sobrevida por debajo de lo que es el 5%. Además, hablando de la etiología, el glioblastoma su etiología es incierta, además que se sabe que van a existir pocos casos en donde se va a dar en más de un miembro de una familia o también como parte de los que son los tumores genéticos. Y bueno, se sabe que ahora existe un factor epigenético donde básicamente si el paciente presenta una exposición a radiación ionizante en región de cabeza y cuello, puede ser más predisponente a tener lo que es el glioblastoma. Y bueno, en este tipo de existen algunos casos donde algunas células nerviosas se pueden transformar en lo que es las características del glioblastoma, y en este caso serían las células precursoras de oligodendrocitos, precursores neurales, astrocytosis y neuronas. Y bueno, van a existir algunos genes que también pueden predisponer a que muchas personas tengan un mayor riesgo de tener lo que es el glioblastoma, y son los que estamos viendo acá. Bien, básicamente el diagnóstico, bueno, las manifestaciones clínicas se van a dar por una localización específica. En este caso puede ser por déficits focales, sean visuales, paredes, plegias y lo que son las crisis epilépticas. La sintomatología va a ser similar a lo que es la hipertensión intracraneal. Esto puede ser por una hidrocefalia obstructiva, donde, bueno, sabemos, ¿no?, que la sintomatología de la hipertensión intracraneal es cefalea, náuseas, vómitos, además de que puede presentar lo que es déficit en la mirada conjugada vertical. Sin embargo, en pacientes adultos mayores puede haber cambios de conducta y comportamiento. Y bueno, para tener en cuenta que mayormente los gliomas o glioblastomas se van a presentar mayor frecuencia en los lóbulos cerebrales, siendo el frontal uno de los más frecuentes. También luego tenemos el lóbulo temporal, parietal, occipital, y también se puede dar en lo que es el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal, pero esto es muy poco. Bueno, ahora pasando a estudios paraclínicos, imagenología, histopatología, inmunohistoquímica. Bueno, básicamente no solo se va a tener el diagnóstico por resonancia magnética o tomografía. Hay algunos datos característicos que nos pueden indicar un glioma, y en este caso también van a haber algunas características en común que van a tener estos gliomas, y en este caso es que va a contener un área de necrosis en la región central del tumor, y además que en la región periférica se va a encontrar células viables, y como vemos puede haber una gran celularidad y vesículas normales que van a corresponder a lo que es un anillo de realce y contraste. Como vemos en esta imagen, que básicamente vemos un corte axial de una imagen por resonancia magnética que tiene contraste, y va a mostrar una gran lesión con realce en anillo, como vemos, y un edema vasogénico en lo que es el lóbulo frontal derecho, y bueno, vemos que hay un desplazamiento de la línea media. Bien, ahora vamos a hablar de 3 variantes en el diagnóstico. En este caso tenemos de los glioblastomas de células gigantes, la cual su localización va a ser subcortical en los lóbulos temporales y parietales. Estas van a ser lesiones bien circunscritas, ricas en reticulina, y además que si estos glioblastomas involucran o invaden la dura madre, pueden llegar a confundirnos con lo que es un meningioma o un tumor metastásico. Y bueno, se llaman glioblastomas de células gigantes, puesto que sus células van a alcanzar un 0,5 milímetros de diámetro con hasta
20 núcleos, además que pueden verse patrones de tipo pseudorosetas y también lo que es acumulación perivascular de células tumorales. Y bueno, volviendo a lo que es biomolecular, puede haber expresión en un nivel variable de GFAP y en algunas ocasiones también se va a expresar lo que es el OLIGO. Siguiente. Ahora pasando a otra variante del glioblastoma, tenemos el gliosarcoma. Esta bueno, va a contener un alto tejido conectivo, por lo tanto va a dar lo que es una apariencia de una masa firme y bien circunscrita. Este va a tener un alto grado de malignidad, es decir, puede tener elevada actividad mitótica, proliferación microvascular y bueno, va a contener lo que es una mezcla de tejidos gliomatosos y sarcomatosos. Además que su componente glial se va a ver como lo que son los nidos libres de reticulina o también islas de células de astrocitoma fibrilar o gemistocítico. Y bueno, va a ser positivo a marcadores como es el GFAP y OLIG2. Y bueno, negativo también para lo que es el IDH1 en el brazo largo. ¿Siguiente? Y bueno, la tercera variante serían los glioblastomas epiteloides, que estos mayormente son delimitados. Y bueno, va a contener lo que es un acúmulo de pigmento unido de células epiteloides grandes. En este caso puede contener lo que son las células rhabdoides, con abundante citoplasma, gran núcleo vesicular y núcleo prominente. Además que puede contener lo que son escasos neurófilos intermedios. Y bueno, también puede contener lo que son células gigantes, también una respuesta desmoplástica o también vacuolas citoplasmáticas. Y bueno, en este caso va a ser positivo a lo que es el OLIG2. Bien, acá vemos imágenes de lo que es resonancia magnética, donde acá vemos un corte axial en lo que es T2 con una lesión hipertensa en lo que es la parte frontal, en el giro frontal medio. Y bueno, va a presentar lo que es edema perilesional moderado y bueno, como vemos, no hay desplazamiento de lo que es la línea media. Y en este caso vemos un corte sagital de una resonancia magnética en T2, donde básicamente se aprecia que hay una compresión en lo que es el cuerpo del ventrículo lateral derecho y también edema perilesional que bueno, se va a extender a la zona motora primaria. Y bueno, ahora pasando ya por último a lo que es el tratamiento, en este caso se va a tener tres pilares, tanto la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Pero no olvidarnos de lo que es el tratamiento médico y lo que es el manejo perioperatorio. Y en este caso, si se tiene el diagnóstico de lo que es un glioma maligno, se puede utilizar corticoides. ¿Esto para qué? Como ayuda para ayudar a lo que es la sintomatología que va a ser causada por el aumento de lo que es la presión intracraneal. Y en este caso lo que más se recomienda es la dexametasona, pero también se puede utilizar la prednisona o metilprednisolona. Y bueno, también puede haber, como lo vimos, convulsiones. En este caso no se recomienda si el paciente no ha convulsionado como profilaxis, pero sin embargo si el paciente llega a convulsionar, lo que mayormente se recomienda es el levetiracetam. Y bueno, la cirugía sigue siendo el gold estándar para este tipo de tumores, pero hay que tener en cuenta que no es posible resecarse del todo, puesto que como ya vimos, hay características infiltrativas que tiene este tumor. Y bueno, se recomienda lo que es una resección supramáxima de forma segura, además de realizar lo que es una resonancia magnética con contraste 48 horas posteriores a lo que es la cirugía. Y en algunos casos se puede utilizar lo que es la biopsia, solo si el paciente rechaza lo que es la cirugía y si a la recepción microquirúrgica no es posible. Siguiente. Y bueno, por último tenemos la radioterapia, que como vimos no se va a poder reseccionar todo lo que son los tumores, y en este caso se utiliza lo que es la radioterapia. Y la quimioterapia, que en este caso lo que se utiliza es la temozolomida, 75 miligramos metros cuadrados diarios. Y bueno, quimioterapia debe ser paralela a lo que es la radioterapia. Y juntando los dos, haciendo los dos, tanto la radioterapia como la quimioterapia, se sabe que los pacientes van a recurrir dentro de los 6 meses. Bueno, ahora toca meningiomas. Siguiente, por favor. Los meningiomas son plagas de lento crecimiento que mayormente derivan de las células meningoendoteliales de la capa aracnoide o tejido
tejido meningocele externo ectópico. Representan la mayoría de un 36.4% de tumores primarios benignos del sistema nervioso central. Con respecto a su etiología, el riesgo incrementa al desarrollarse en un 1%, es mayor en adultos de 65 años en adelante, incrementa con la edad. Con respecto a su frecuencia, los meningiomas están en 37.5%, seguido de los tumores pituitarios, que es un 16.5%. Luego siguen los glioblastomas con 14.7%. Aparte de los meningiomas, un 79.8% son cerebrales, un 4.2% son de la médula espinal y aproximadamente otros no tienen sitio específico. Con respecto a su clasificación estándar dada por la OMS, esta correlaciona el riesgo de recurrencia con la supervivencia en promedio. Tiene 15 ítems, subtipos, y estos son divididos en 3 grados. Tenemos el grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 tiene como frecuencia 85%, es benigna y conducta indolente, mientras que el grado 2 y 3 están representados en un 16.9% y 1.7% respectivamente. Estos son más recurrentes y su clínica es más agresiva y su histología es atípica a maligna. Siguiente. Sobre su etiopatogenia, la gran mayoría de estos tumores son idiopáticos. Una parte puede desarrollarse por mutaciones genéticas o factores ambientales. En factores ambientales tenemos la exposición a la radiación ionizante, el cual aumenta un 6 al 10% la posibilidad de desarrollar un meningioma. Estos tumores suelen ser atípicos y anaplásicos. Otro de los factores modificables es la obesidad, ya que esta hace una inflamación crónica y de aumento de las señales mediadoras por adipocinas. Y también se determinó que el 100% de los meningiomas presentan receptores de somatostatina 2, un 88% de progesterona y un 40% de estrógeno y progesterona respectivamente. En los factores genéticos tenemos citogenética, que es la pérdida del cromosoma 22q, donde está el NF2, que es el neurofibromatosis tipo 2, que es la anormalidad más frecuente que podemos encontrar en esos tumores. Y también podemos encontrar síndromes familiares, en la cual tenemos nuestra tabla de síndromes familiares, que el NF2 es el síndrome familiar más estudiado en cuanto a su asociación al riesgo de desarrollo de meningiomas. Siguiente. Con respecto a su localización, los meningiomas se encuentran frecuentemente entre la complejidad y en la localización parasagital. Estos tumores son predominantemente intracraneales, sin embargo los meningiomas espinales, que son un porcentaje de 4.2%, son tumores intradurales extramedulares que representan entre 20 a 46% de los tumores. Acá podemos ver la localización. Primero tenemos la convexidad en un 20 a 34%. Son meningiomas en la superficie del cerebro y directamente debajo del cráneo. Luego tenemos los parasagitales con un 18 al 22%. Este crece y se expande en la zona de unión entre la dura madre de la convexidad y la dura madre que envuelve el seno longitudinal. Hay dos posibilidades, una puede ser unilateral, el otro bilateral. Luego tenemos los falcinos o de la hoz, el cual se extiende desde la hoz del cerebro típicamente sin compromiso del seno superior. Estas pueden ser dos, los falcinos de tipo externo y los falcinos de tipo interno, que representan un 5%. Luego tenemos los paracelares del seno cavernoso. Esta es la porción lateral de la silla turca, seno cavernoso, y el Count de Meckel, que representa un 17 a 25%, y los menos que los otros, que son frontobasales en un 10%, fosa posterior también 9 a 15%, tentorio cerebral 2 a 4%, convexidad cerebelar 5%, el ángulo pontocerebeloso un 2 a 4%, entre otros. Siguiente. Acá podemos ver una ubicación de los tumores de los menos. Acá tenemos el punto basal, la fosa posterior, parasagital, la convexidad, que es el más frecuente, paracelar, el seno cavernoso, el intraventricular y los falcinos o de la hoz. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta nuestro cuadro clínico y la evaluación semiológica. Sobre la sintomatología, esta nos va a dar por la localización, el número, tamaño y la posibilidad de formación de edema peritural y la velocidad de crecimiento del tumor. Esta también puede ser acompañada con la compresión de estructuras adyacentes. El tumor de lento crecimiento
es mayormente asintomático por muchos años antes de desarrollar sintomatología. Los síntomas más frecuentes que podemos encontrar en estos tumores son cefaleas, son convulsiones, cambios de personalidad y signos localizados como hemiparesia y déficit sensitivo ataxia, dependiendo de las estructuras cercanas a este. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, tenemos manifestaciones clínicas más frecuentes según la localización. Primero tenemos el meningioma de la convexidad, que es el más frecuente. Este es mayormente asintomático y su diagnóstico se hace incidentalmente con pruebas de imagen. Al crecer puede producir cefalea, déficit neurológico y convulsiones. Luego tenemos el meningioma parasagital. Esta puede producir convulsiones, cefaleas, hemiparesias y desorientación. Luego tenemos el meningioma de la hoz cerebral o los falcinos. Esta mayormente es asintomático. Cuando el tumor crece puede ocasionar cefaleas, convulsiones, paraparesias, alteración del sensorio, déficit visual, incluso déficit cognitivo. Luego tenemos el meningioma paracelular y del seno cavernoso. Esta nos puede dar una sintomatología de deterioro de la agudeza visual, mayormente unilateral, cefalea, alteraciones campimétricas, exoptalmos, parálisis del nervio ocular. Esta se explora pidiendo al paciente que siga un objeto en movimiento en los cuatro campos y se diagnostica mediante el test de Lancaster. También puede haber crisis convulsivas, la neuralgia del trigémino o hipoestesia. Este tumor del meningioma paracelular son los más frecuentes en el diagnóstico durante el embarazo, ya que este se da en mujeres embarazadas que tienen un deterioro de la agudeza visual, ya que hay una proximidad a la vía visual y aumento de los niveles de la progesterona. Luego tenemos el meningioma frontovasal. Este es de gran tamaño, de forma sintomática o pocos síntomas. Este es compresión a nivel de los lóbulos frontales que generan alteraciones ya sea de personalidad, cambios de conducta. Los meningiomas localizados al surco olfatorio nos dan el síndrome de Porter-Kennedy, que es atrofia de la papila con pérdida visual y del ojo del lado afectado y edema de la papila en el otro ojo. Siguiente. También tenemos meningioma de la fosa posterior. Esta es una localización más profunda, como lo vimos en la imagen anterior. Es un estrecho campo quirúrgico y su proximidad al tronco cerebral, cerebelos y los nervios craneales que van del 5 al 11. Gran parte de los pacientes presentan difusión de los nervios auditivos, como pérdida, pueden surgir con pérdida de audición o tinnitus por el octavo par con síntomas. También este meningioma de fosa posterior está acompañado de cefalea, taximetría, mareos, neuralgia, disfonía, como lo presentamos anteriormente. Luego tenemos por último el meningioma intraventricular. Este se da por efecto en masa, por compresión encefálica adyacente y también por obstrucción de líquido cefalorraquídeo. También esta va a resultar en una hidrocefalia obstructiva resultante que nos daría un síndrome de hipertensión intracraneana. Siguiente. Con respecto al diagnóstico, tenemos los exámenes de laboratorio que nos dan criterios esenciales y deseables según la OMS. Los criterios esenciales tenemos características histopatológicas clásicas que corresponden con al menos un subtipo del meningioma que vimos anteriormente o características histopatológicas sugestivas combinadas con inactivación de ambos alelos del NF2 o marcadores moleculares clásicos, como lo podemos ver acá. O también características histopatológicas sugestivas combinadas con una clase de metilación de ADN definidas. Y los criterios deseables son localización meningia, inmunoreactividad fuerte y difusa, alteraciones clásicas del número de copias del meningioma mutante NF2. Con respecto a la histopatología y marcadores moleculares, acá podemos ver que las gradaciones de los meningiomas están supeditadas con respecto a invasión cerebral, tasas mitóticas, características histopatológicas específicas. Los marcadores moleculares nos dan también para clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3, como podemos ver acá. Siguiente. Por último, luego tenemos el diagnóstico, los exámenes de imagen. El uso combinado de resonancia magnética con tomografía nos puede dar un diagnóstico certero. En primer lugar tenemos la resonancia magnética, que es el gol estándar para el diagnóstico y la evaluación de dicho tumor. Estas son sensibles y realzan el contraste que permite una visualización y delimitación del tumor. En T1 son lesiones ocupantes
isointensas o hipointensas e hiperintensas en T2, ya sea con señales de necrosis, composiciones quísticas o calcificadas. Acá hay una imagen que les quería explicar, pero no se puede ver. Siguiente. Luego tenemos la tomografía computarizada. El 75% de los meningiomas son hiperdensos y el 25% son isodensos. En TC se utiliza la ventana ósea, que es el gol estándar para la observación de hiperostosis, remodelación, engrosamiento, invasión ósea de la reducción de osteoblastos. Luego tenemos la tomografía por emisión de positrones, que es el TEP. Nos da una gran utilidad para delimitar el meningioma de un tejido sano. Una TEP con una inyección de análogo de somatostatina nos puede ayudar a la delimitación del tumor por su expresión de receptor 2 de somatostatina que dijimos anteriormente. Luego tenemos la gamografía con octreotide. Esta nos da, si hay una confusión diagnóstica, se puede usar este examen como complementario. Luego tenemos que para los meningiomas espinales, el gol estándar es la resonancia magnética para un diagnóstico y seguimiento de las lesiones ocupantes. Siguiente, por favor. Bueno, por último, con respecto al tratamiento, la meta de un tratamiento neurooncológico es conseguir la calidad de vida mejor. El tratamiento general depende de las características del meningioma, por lo cual tendríamos el tamaño, localización, la sintomatología que lo vimos anteriormente, la edad del paciente y el estado general del salud. Por lo cual primero tenemos el tratamiento que primero es la observación. Este se da en meningiomas pequeños, que es menos de 3 centímetros y los cuales son asintomáticos. Este es a vigilancia por imagen con monitoreo continuo del estado clínico del paciente. Es un crecimiento, ya sea crecimiento del tumor o ya aparición de los síntomas que dijimos. La resonancia magnética en T1 con gadolinio es el gol estándar para el seguimiento y esta se ordena cada 6 meses, luego anualmente durante 5 años, posteriormente cada 2 años y este se duplica. Con respecto al tratamiento quirúrgico, esta es la línea principal, es la mayoría de meningiomas que se da para meningiomas que desarrollan síntomas o aumentan de tamaño. Acá podemos considerar sobre la embolización preoperatoria. No está recomendada en este procedimiento ya que hay riesgo de eventos cardiovasculares posoperatorios, pero este es un potencial beneficio para un tipo de cirugía, por el tiempo de cirugía menor y puede ser de utilidad para embolizar arterias de alimentación inaccesibles. Siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento quirúrgico tenemos una resección total macroscópica y una resección subtotal y subvariantes. Primero tenemos la resección total macroscópica, que es el gol estándar del tratamiento y es curativo en la mayoría de los pacientes. Esta está influenciada por ya sea la región del tumor, la relación del tumor a estructuras críticas, aledañas, extensión de invasión tumoral y la estirpe del servicio neuroquirúrgico. La extirpación completa es la más recomendada para los meningiomas de crecimiento progresivo y que haya sintomatología. Los tumores para la resección total macroscópica, para los cuales está indicado, pues para la convexidad, los falcinos, olfatorios, senos sagital superior y tercio inferior, para los espinales y también para la fosa posterior. Luego tenemos la resección subtotal. Esta podemos decir ya que si fracasa la resección total macroscópica, podemos sugerir una recepción subtotal, ya cual el tumor residual de este tumor debe ser monitorizar y abordar con radioterapia fraccionada de asa externa o radiocirugía estereotáctica. Luego tenemos la neuroendoscopía, que es una microcirugía. Se usa para meningiomas que comprometen ventrículos cerebrales, meningiomas en la fosa anterior de la base del cráneo. Luego tenemos la radioterapia fraccionada de asa externa. Tenemos que es la primera línea para meningiomas que no pueden ser resecados o en resecciones subtotales o también en recurrencias. Esta se da por los grados que vimos anteriormente, grado 1, grado 2 y grado 3. Y por último, añadir a la quimioterapia, que esta no se utiliza frecuentemente en este tipo de tumores. Como tercer tumor, les voy a hablar sobre los tumores utilizarlos.
hipofisarios también son conocidos como adenomas hipofisarios y según la última clasificación de la OMS del año 2021 se les ha dado una nueva denominación, en este caso es tumores neuroendocrinos pituitarios. En cuanto a la descripción, estos se deben a un crecimiento de una hipersecreción de la hipófisis, adenohipófisis, y a su vez estar dentro de esta fisiopatología tienen que ver lo que es la genética, tumores, tienen que ver lo que son tumores, genes, mutaciones genes. La mutación genética a su vez va a ser una mutación de la línea germinal y así se va a generar lo que es el tumor neurohipofisiario. En ese sentido también los tumores se van a caracterizar por su benignidad y por su crecimiento lento. A pesar de ello, el 10% de los tumores van a tener un comportamiento maligno. El 95%, si hacemos una clasificación en cuanto a etiología, podemos hablar de tumores esporádicos y tumores de forma familiar. Los tumores esporádicos corresponden solo al 95% y se dice que a este 95% de tumores esporádicos van a estar relacionados algunos factores, como podría ser la exposición a la radiación o algunas hormonas como los estrógenos, además de traumatismos. Sin embargo, aún está en estudio. El 5% sí corresponde a una línea familiar. En cuanto a su clasificación, tomamos en cuenta dos principales: la clasificación en cuanto a su tamaño. Tenemos, según esta clasificación de cuanto al tamaño, según su mayor diámetro, están los microadenomas, los macroadenomas y los adenomas gigantes. Los microadenomas son aquellos menores a 10 milímetros, los macroadenomas mayores a 10 milímetros de diámetro y los adenomas gigantes mayores a 40 milímetros de diámetro. La segunda clasificación es la que les mencioné en la etapa inicial. El internet es que a la computadora no se puede. Pero sí lo estoy entendiendo. Los mecanismos genéticos que influyen, hay una mutación de línea germinal y a su vez esta va a generar lo que es el tumor hipofisiario. Están dentro de ello una serie de genes que les voy a hablar en la clasificación posterior. ¿Sí? En cuanto a su tamaño, como les mencioné, microadenomas, macroadenomas, adenomas gigantes. En la imagen A se ve un microadenoma de 7 milímetros aquí. El macroadenoma B se ve uno de 27 milímetros. Y en la imagen C, un adenoma gigante de 57 milímetros. Siguiente. Como segunda clasificación está la de la OMS del año 2021. Esta clasificación se va a basar básicamente en sus factores de transcripción, además de la hormona que están hiperproduciendo. Según los tipos de tumor, están divididos en linajes, según el gen, como pueden apreciar. Y bueno, si no menciono los que ya conocemos, dentro de los tumores del linaje T y T1 están los tumores hematótropos, lactótropos, tumores mamazótropos, que es una combinación de aquellos que producen la hormona de crecimiento y la prolactina, los tumores heterótropos y, bueno, otros. En esta clasificación además se puede ver el síndrome de exceso hormonal que cada uno de estos va a producir. Esta última clasificación nos va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico y para que el paciente pueda tener un buen pronóstico si se le hace un buen diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, los tumores hipofisiarios son la primera causa de lesiones ocupantes de la silla turca en personas a partir de la tercera década de vida. El 10% corresponde o representa el 10% de las neoplasias intracraneales en general. Es considerada la segunda neoplasia intracraneal más común después de los meningiomas, que ya vimos, y más del 50% de las lesiones hipofisiarias que se diagnostican de manera incidental, por eso reciben el nombre de incidentaloma. Aquí les presento un cuadro del libro donde se hacía una recopilación de la epidemiología a nivel mundial, a nivel global, que habla de una incidencia de un 4 en un total de 100.000 habitantes.
Se ve que la mayor incidencia corresponde a los tumores lactótropos y la menor a los corticótropos. En cuanto al género, el sexo femenino es mayor en incidencia en el sexo femenino. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, les voy a hablar de dos tipos de manifestaciones, las de los tumores funcionantes y las que se ocasionan por el efecto de masa. Estas, la segunda sin mención, son las más importantes, puesto que es porque a través de estas se suele diagnosticar más a las personas. No llegan exactamente por un tumor funcionante o clínica de los tumores funcionantes, sino por los de efecto de masa, por el crecimiento. Dentro de los tumores funcionantes, los de mayor repercusión clínica son tres, de los que se habla en el libro. Tenemos a los que producen GH, ACTH y la prolactina. En el primero mención, los que producen la hormona de crecimiento, está el síndrome de la acromegalia, la enfermedad de acromegalia, y lo que va a ocurrir es que la hormona de crecimiento va a inducir la síntesis de la somatomerina C. Esta somatomerina C se encarga de controlar el crecimiento corporal. Es por eso que va a haber una desfiguración progresiva de cara y extremidades por un crecimiento desproporcionado de manos, pies, frente. También va a haber prognatismo, macroglosia, diátesis dentaria, piel engrosada y voz grave. Asociado a esto también está la cardiomegalia, la hipertensión, los pólipos en el colon y dolores articulares. Y en esta acromegalia la cefalea es más intensa y más frecuente, a diferencia de las tres. Aquí pueden aparecer una mujer con acromegalia. Si esta, como sabemos, si ocurre este cuadro clínico en un niño o en un adolescente joven que aún tiene cartílago, se le va a denominar, no es acromegalia, sino es gigantismo. En cuanto al el segundo punto es la enfermedad de Cushing, se habla sobre la ACTH. Esta ACTH va a producir un estado de hipercortisolismo, y esto porque va a haber una hiperplasia adrenocortical. En ese sentido, van a haber cambios corporales característicos, como ya sabemos, la obesidad central, la cara de luna llena, hirsutismo, acné, amenorrea, las estrías rojivioláceas, ruginosas, la joroba o la jiba de búfalo. Esta patología está asociada a la diabetes, hipertensión, depresión y ansiedad, y en este caso la cefalea es frecuente. Ahí vemos un nombre con la enfermedad de Cushing. Y en cuanto a los prolactinomas, la hiperprolactinemia lo que va a hacer es inhibir la vía de la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas. En consecuencia, se va a inhibir la síntesis de la hormona luteinizante y la FSH, la hormona folículo estimulante. Y en ambos géneros lo que va a ocurrir es un hipogonadismo, incluso la infertilidad. Aquí, haciendo más específicos, en las mujeres, lo que se hace es oligomenorrea, galactorrea, infertilidad. Mujeres posmenopáusicas va a producir clínica por efecto de masa, que ya les voy a hablar. En varones, de igual manera, suele producir clínica por efecto de masa, pero también puede estar la disminución de la libido, disfunción eréctil, oligospermia, infertilidad, y con menos frecuencia ginecomastia y galactorrea. En ambos sexos se va a asociar a disminución de la densidad de mineral ósea. Siguiente. Como ya les hablé ahora de la clínica de los tumores funcionantes, ahora les voy a hablar sobre la clínica por efecto de masa, que es la más frecuente, con la que se hace el diagnóstico. Dentro de esta está básicamente dos cosas, la afectación visual y la cefalea. Bueno, los otros que son casos raros. En cuanto a la afectación o lesión visual, se llegan a afectar ambos los campos visuales en todas sus formas y ocurren desde cuadrantonopsias hasta hemianopsias. Incluso puede llegarse por el crecimiento a producir una maurosis unilateral o bilateral, esto dependiendo del patrón de crecimiento. En esta imagen podemos observar en la imagen A una cuadrantonopsia bitemporal superior por compresión del quiasma óptico. Cuando va a crecer, va a aumentar su tamaño, puede producir una hemianopsia bitemporal heterónima e incluso si llega a crecer más, una maurosis. En cuanto a la cefalea, esta cefalea se explica por qué ocurre por tracción o distinción de la dura madre, y además de ello se reconoce cuando hay estos tumores superficiales gigantes. Puede llegar a producir hidrocefalia porque se obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo, y también puede haber una apoplejía hipoficiaria, que es un infarto, y puede llegar a afectar los nervios oculomotores.
Y dentro de las... ¿Qué dura madre se distingue? No me acuerdo. No tengo claro, doctor. Así está bien el link. Porque bueno, se supone que tiene la silla turca, ¿no? Sí. Es la dura madre de que cubre la silla turca, se llama el diafragma celular. Entonces, uno tiene la silla turca, cuando se van a revisar ahí vuestros libros de anatomía, uno tiene la silla turca, donde está la glándula pituitaria, y después de la glándula sale como un tallito, ¿no? Es un tallito que se une, pues, ¿no? Con el hipotálamo. Entonces, ese tallito es el tallo pituitario, ¿no? Ese tallo sale a través de un orificio que está recubierto por el diafragma celular, por la dura. Entonces, por la dura madre, cuando el tumor crece en la silla, empuja esa dura. Eso es lo que produce dolor. Porque si fueras distensión básicamente de la dura en general, los meningiomas también producirían cefaleas continuas. No, los meningiomas raras producen muchas cefaleas, salvo por hipertensión intracraniana. Pero en este caso es por esa extensión del diafragma celular, de la dura del diafragma celular. Bueno, dentro de las otras manifestaciones por el efecto de masa describen las crisis epilépticas, que no se sabe por qué tal, y las fístulas nasales del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al diagnóstico, depende de la clínica que les hablé. La mayoría de los pacientes van a consultar por la clínica de efecto de masa. La evaluación debe ser multidisciplinaria, endocrinología, neurooftalmología y neurocirugía. La endocrinología que lleva a ser el perfil. Y cerca del 100% de pacientes con macroadenomas y adenomas gigantes van a presentar panhipopituitarismo. En estos casos, lo que va a ser es reposición hormonal con esteroides, corticosteroides y tiroxina. La mayoría de los tumores se acompañan de un incremento ligero de prolactina, secundaria a la compresión del tallo provisorio que acabamos de mencionar. La mayoría va a tener, además, aumento de hiperprolactinemia. En cuanto a los exámenes auxiliares, se hablan de dos: una TC cerebral simple, una resonancia magnética con gadolinio. La primera va a ser el estudio inicial. En esta se va a observar la masa ocupante y va a permitir que se pueda diferenciar de otras patologías. Esto porque vamos a ver las calcificaciones y se va a poder diferenciar del craniofaringioma y de los cordomas, de los condrosarcomas. Y para poder diferenciar la de los cordomas, se va a ver lo que es la tinción. En cuanto a la resonancia con gadolinio, esta va a ser la técnica ideal para ya un abordaje quirúrgico, puesto que va a permitir definir las características de este tumor y va a permitir espaciar la relación que tiene con las demás estructuras. Se habla de dos tipos de tratamientos: un tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Haciendo un hincapié, recordando lo que se habla de los incidentalomas, solo tienen un manejo conservador, puesto que se les debe hacer un monitoreo periódico. Bueno, dentro de los tratamientos farmacológicos, de los tres primeros que les mencioné, los tres primeros síndromes, el tratamiento del prolactinamab principal es la cabergolina, y como segunda línea está la bromocriptina. El objetivo es nivelizar o nivelar los niveles de prolactina en sangre, y se logra en un 90% con el tratamiento médico. En algunos casos puede llegar un prolactinoma a entrar a tener una intervención quirúrgica, ya que se puede controlar toda la clínica. Puede haber mejoría visual, se mejora la galactorrea. En cuanto a la acromegalia, el tratamiento es un opioide, y en segunda línea está un pasiloide. Y el objetivo de este tratamiento farmacológico es controlar los niveles hormonales pre y postquirúrgicos, porque sí o sí la acromegalia generalmente tiene un tratamiento quirúrgico. Y en la enfermedad de Cushing, el tratamiento de primera línea es el ketoconazol, y de igual modo que en la acromegalia, el objetivo va a ser controlar los niveles hormonales pre y postquirúrgicos, ya que van a tener una intervención quirúrgica. Estos dos están indicados en tratamiento quirúrgico. Siguiente. Ese octreotide es un buen medicamento, pero es recontra caro. En el Perú no. En Estados Unidos sí los cubre un seguro, pero creo que cada unidad cuesta $1,000 o $300, una cosa así. Es bien caro. El Perú no tenemos en el país. Bueno, sí hay, no se le importa, pero no se usa para tratar los tumores productores de leche. Siguiente. En cuanto a
es usar abordajes. Se habla de 3 tipos de abordajes: un abordaje endoscópico endonasal, que es el ideal, porque es menos trauma, y hay otros tipos de abordaje como es el transcraneal y el transeptal. En algunos casos se va a tener que realizar un abordaje multimodal. En la imagen se aprecia un abordaje endonasal. En la fase 1 o en la fase A, en la fase nasal, se hace una identificación de los reparos. En la fase esfenoidal se hace la resección y finalmente se hace la disposición y posterior apertura de la dura madre. Bien, eso sería todo en cuanto a tumores. Sí, esos tratamientos son importantes, ¿no? Pero generalmente, aunque ahora ya con los tratamientos endoscópicos, ahora ya se hacen inclusive para los tumores gigantes. Antes generalmente se hacían para los tumores localizados en la región celular, pero ahora también ya se utilizan abordajes ampliados. Sí, la semana pasada, el sábado pasado hicimos una cirugía, una endoscopia de base de cráneo de una paciente que tenía un tumor de hipófisis productor de hormona de crecimiento, y y sí, el abordaje sí es un poquito más complejo, es más para otorrinos. Los otorrinos conocen mejor los corredores, pero una vez que te habitúas, entras y básicamente es perforar la parte anterior de la silla turca y sacar el tumor. Sí, es una cirugía rápida, ¿verdad? Si conoces bien el corredor, es una cirugía rápida y menos compleja que la craneotomía, ¿no? Hicimos también cirugías de hipófisis. En realidad los tumores de hipófisis son complejos, las cirugías de tumores de hipófisis son complejos, no solo por la parte neurológica, sino por la parte endocrinológica. El postoperatorio es difícil, es un reto para los intensivistas, porque muchos de estos pacientes hacen diabetes insípidas, ¿no? Hacen pérdidas masivas de diuresis con hipernatremias severas y los pacientes entran en coma fácilmente si es que no se manejan. Bien, entonces el mayor problema de estas cirugías de hipófisis es que hacen estas diabetes insípidas y uno los tiene que manejar con suplementos de vasopresina, ¿no? Porque la vasopresina es la que se inhibe ahí cuando bloqueas toda la neurohipófisis. Entonces, en lugar de vasopresina, lo que les damos es desmopresina. Es un spray que viene para administrarse por vía nasal y eso te regula muy bien la diuresis. Lo otro que se tiene que manejar en pacientes posoperados de hipófisis son pues, los trastornos hormonales de la tiroides, lo que producen hipotiroidismo severo. A los 2-3 días los pacientes se comienzan a presentar síntomas severos de hipotiroidismo. Lo otro, se les tiene que dar también corticoides, porque igual presentan alteraciones de los corticoides, ¿no? Entonces se les administra hidrocortisona, se les administra prednisona y requieren de un manejo endocrinológico bien garantizado. Entonces es un reto. Aquí en el hospital lo que vimos fue que dentro de las neurocirugías, estas especialmente los macroadenomas, los tumores más de 2-3 centímetros de diámetro, esos son un reto para el postoperatorio y las malformaciones arteriovenosas. Eso más que todo por el manejo agudo que requieren en el postoperatorio. Continuando con la exposición, vamos a hablar de metástasis cerebrales. Siguiente, por favor. Entonces, primero, que como tal, las metástasis cerebrales van a proceder de otro órgano, de otro tumor. El tumor del cual están procediendo se va a conocer o el órgano como órgano primario. Los que más comúnmente producen metástasis cerebrales son los siguientes. Como primer puesto, el cáncer de pulmón, luego el cáncer de mama, los melanomas, el cáncer del aparato gastrointestinal. En primer lugar será como primer puesto. Y generalmente la afección, el lugar en el cual se van a ubicar, van a ser por encima de la tienda del cerebelo, por lo cual van a ser supratentoriales. Dentro de la epidemiología, si nos preguntan cuál es el tumor más frecuente, son las metástasis. El tumor más frecuente tiene una incidencia de 12 sobre 100.000 personas al año. Aproximadamente entre el 20 y 30% de todos los pacientes con cáncer a la larga, ojo que esto es cáncer general en cualquier órgano del cuerpo, a la larga van a llegar a desarrollar metástasis cerebral. Hay mayor riesgo en mujeres y nativos americanos. Y bueno, les comentaba del siguiente, por favor. Hay una pregunta bien interesante, una pregunta de residentado. Siempre decían, y dicen, ¿cuál es el tumor?
¿cuál es el tumor, cuál es la metástasis más cerebral más frecuente? Sí, es cierto. ¿Y cuál es el tumor que produce con más frecuencia metástasis cerebral? Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el tumor que produce con más frecuencia metástasis cerebral? El cáncer de pulmón. El melanoma. El melanoma es el que produce con más frecuencia cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque si a uno le da un melanoma en la uña o en cualquier parte, casi seguro que va a ser una metástasis cerebral. Casi seguro. Pero si uno tiene un cáncer pulmonar, pues no es tan frecuente que ascienda, ¿no?, al cerebro. Pero ¿por qué entonces el cáncer de pulmón está ahí en primer lugar? Es por la frecuencia, ¿no? La frecuencia del cáncer de pulmón es, o sea, el cáncer de pulmón es bastante frecuente, el melanoma es infrecuente, es poco frecuente. Entonces, pero en esa poca frecuencia, pues la mayoría de melanomas hace metástasis cerebral, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el tema de fisiopatología es prácticamente cómo se disemina este cáncer. Primero tenemos que entender de que pues, se puede dar de dos maneras. Una es la vía a través de los vasos sanguíneos, la vía hematógena, y otro es por contigüidad. La contigüidad es mucho menos frecuente que la diseminación hematógena. Ahora, también que la localización va a depender bastante del flujo sanguíneo a nivel del cerebro. Es por eso que más comúnmente se describe que está en los hemisferios cerebrales, luego está en el tema del cerebelo y finalmente en el tallo del encéfalo. Ahora, va a tener 5 pasos que se llegan a describir, y primero es la invasión local, es decir, donde está ubicado el tumor, va a empezar a proliferar, hasta que llegue a separar, llegue a haber células que se separen y trabasen, es decir, entren dentro de, junto con los componentes de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Estos van a circular y aquí, aparte de circular, tienen que sobrevivir a las células inmunitarias que se van a encontrar en la sangre. Una vez ya hayan pasado ese proceso, llegan a extravasarse, es decir, de lo que está en la sangre llega, en este caso, llega a nivel de la barrera hematoencefálica, sobrepasa la barrera hematoencefálica y finalmente se instala. Siguiente. Ahora, el cuadro clínico va a depender bastante del lugar en el cual se va a encontrar. Como generalmente la ubicación va a ser cortical y va a presentar, además, dependiendo de su tamaño, incluso solo entre un 20 y 40% van a presentar síntomas neurológicos localizados iniciales. Y si esta metástasis va a ser de gran tamaño o van a ser bastantes, generalmente se puede ver una hipertensión intracraneal. Entonces, aquí hay un cuadro sobre las manifestaciones más frecuentes. Tenemos lo que mencionaba, síntomas focales, 20-35%, cambios en el estado mental, cefalea, crisis convulsivas, que también puede llegar a producir, ataxia o marcha normal, cambios en el lenguaje, en la visión, náusea, vómitos, somnolencia, y en algunos casos puede hasta pasar como asintomático. Ahora, dependiendo del lóbulo en el cual se encuentre, también puede llegar a presentar algunos síntomas o signos específicos. Por ejemplo, en el lóbulo frontal tiende a producir dificultades motoras y alteración del estado mental y lenguaje, alteración de la atención, el juicio, la planificación, prácticamente todo lo que son funciones cognitivas superiores. Siguiente, por favor. Cuando se presenta en lo que es el lóbulo parietal dominante, tiende a generar un síndrome que se conoce como síndrome de Gerson. Es decir, el paciente va a presentar anomia, no va a ser capaz de nombrar objetos, sabe qué son, sabe para qué sirven, pero no puede decir su nombre. Acalculia, no es capaz de calcular, agnosia de los dedos, no puede reconocer o sus dedos o los dedos de otra persona, agrafia también, una confusión entre lo que es derecha y lo que es izquierda. Cuando se presenta el lóbulo parietal no dominante, por el contrario, puede presentar extinción, negligencia, anosognosia, que no sabe que está enfermo, o apraxia, que es la dificultad de realizar alguna acción. O sea, tiene la voluntad, puede calcular y todo, cómo hacer eso, pero no lo puede llevar a cabo. El tema de la extinción y negligencia hay que saberlo diferenciar, porque la extinción es de que no puede percibir dos estímulos de manera simultánea. Si nosotros le estamos haciendo un estímulo en una mano, por ejemplo, y de la nada pasamos a la otra, no va a reconocer uno de los dos. Por el contrario, la negligencia es la falta de atención hacia un lado del cuerpo o espacio, no percibe. Si se presenta en la corteza occipital, va a tender a presentar una hemianopsia homónima, o si es en todo, como ceguera como tal. Hemianopsia homónima es, no, en un lado va a ser temporal y en otro nasal. Recuerden que ceguera solo se presenta cuando ambos lóbulos occipitales están afectados.
cuando hay afectación de un solo lóbulo occipital, aunque sea todo el lóbulo afectado, no se va a presentar ceguera, ¿no? A lo sumo va a ser una hemianopsia. ¿Por qué? Porque la distribución de la vía visual se va a ambos ojos, ¿no? Y a ambas corneas. Cuando se presenta en el lóbulo temporal dominante, va a presentar una afasia receptiva, no va a ser capaz de comprender el lenguaje. Y con este el tema del cerebelo es la dismetría, incapaz de coordinar distancias, con eso del dedo, la distancia de ahí. No va a poder controlar el equilibrio, el tono muscular, puede llegar a presentar ataxia, no va a coordinar. El nistagmo, que es el movimiento oscilatorio anormal de los ojos, o disdiacocinesia, que es la incapacidad de realizar movimientos contrarios de manera veloz. Y eso se puede, por ejemplo, ponemos una palma hacia arriba, una palma hacia abajo y alternamos. No va a ser capaz de hacer eso el paciente. Siguiente, por favor. También con el tema del diagnóstico, se da primero lo que es la semiología. Se puede llegar a sospechar a través de los signos y síntomas que hemos visto, pero puede ser sutil y progresiva. Los estudios de laboratorio nos indican que no van a ser indispensables para la caracterización o seguimiento. Esta es una metástasis. El paciente ya tiene un tumor en alguna otra parte del cuerpo y este ya avanzado. Entonces, lo que menos va a llamar la atención va a ser el tumor que está en el cerebro, a menos que presente algunos síntomas. Pero se tiene que tener en cuenta ciertas cosas. Cuando el tumor llega a invadir lo que son leptomeninges, es decir, llama de aracnoides, se puede solicitar un estudio de líquido-cefalorraquídeo para confirmar, para verificar. También se recomienda un estudio histopatológico en el caso de que se haga una resección. Esto con el fin de que nosotros sospechamos, por ejemplo, que el tumor es de origen pulmonar. Ya, entonces resecamos el tumor que viene del pulmón y resecamos el que viene de la parte del cerebro y comparamos. Vemos si realmente ese es el origen de la metástasis en el cerebro. Hay algunos estudios de imagen que nos van a llamar la atención. Luego voy a mostrarles imágenes para mostrarles cómo son. Pero de primero tenemos que la TAC sin contraste es la prueba de diagnóstico inicial. Eso no quiere decir que este paciente tiene metástasis, le vamos a hacer, sino que generalmente lo que se pide son tomografías. Cuando algo afecta, por ejemplo, de la cabeza, ya de entrada pedimos tomografías. Es por eso que generalmente lo primero en lo cual se va a ver alguna tumoración a nivel cerebral va a ser a través de una TAC sin contraste. Ya la resonancia magnética es el gol estándar, lo que se va a preferir para esta clase, para las metástasis cerebrales. Vamos a ver que estos tumores van a tener un realce anular, puede tener nodular o sólido alrededor de la lesión. Lo que va a llamar bastante la atención va a ser el edema vasogénico, que no va a estar relacionado con el tamaño de la lesión. Por más de que el tumor sea pequeño, el edema vasogénico va a ser bastante amplio, y lo vamos a ver. También cabe considerar que hay algunas metástasis, algunos tumores primarios que al hacer metástasis pueden hacer que el tumor que se encuentre en el cerebro sangre. Por ejemplo, tenemos a los melanomas, coriocarcinomas, cáncer de tiroides y células renales. Otra prueba es el PET, que es la tomografía por emisión de positrones. Esto es bastante importante porque nos va a dar un valor de diagnóstico adicional. Luego voy a mostrar una imagen del PET, pero prácticamente eso nos va a permitir ver si la actividad metabólica del tumor, es decir, si el tumor está metabólicamente activo. Y finalmente lo que es la biopsia y resección, ¿no? En el caso de cuando no estamos seguros de dónde está proveniendo o cuál es el tumor órgano primario. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá lo que les mencionaba, este es el PET. Generalmente adquiere una coloración diferente porque significa que el tumor está metabólicamente activo. El FLAIR es la resonancia nos va a permitir ver o resaltar el edema, que como se puede ver acá es el tumor y todo esto está el edema, que es desproporcional el tamaño del tumor. Este es el realce anular que les mencionaba, que se hace con contraste, porque por ejemplo acá no se... Siguiente, por favor. Sí, PET aquí no tenemos, en Cusco no tenemos el PET. Pero por ejemplo deberíamos, porque PET es súper importante para determinar, por ejemplo, las isquemias en sus fases iniciales. Los infartos, las isquemias en sus fases iniciales. Pero no hay en Cusco. Y lo otro, en las imágenes, ahí hay que la espectroscopía es una evaluación importante. No lo utilizan mucho aquí, no sé por qué, pero una resonancia con espectroscopía que también valora el metabolismo de los tumores te ayuda a diferenciar o te ayuda a clarificar el diagnóstico, por ejemplo, entre un absceso y una metástasis o un glioma, ¿no? Porque pues esa imagen ahí en anillo también puede ser un absceso, es parecido.
Entonces tú entras y un paciente está así, de pronto tiene ese mismo edema y tiene esa lesión, tiene una y tiene otra en el polo frontal y dice, son dos abscesos múltiples, o es una metástasis. Entonces la espectroscopía es un método no invasivo que te puede ayudar a diferenciar entre los distintos tipos de lesiones que te dan esa imagen en anillo, que son varias. Linfoma también te da, un linfoma te puede dar esa imagen en anillo, un glioblastoma te da una imagen en anillo, una metástasis te da una imagen en anillo, un absceso, un cisticerco, un quistidactídico. Hay varias imágenes que te pueden dar esa imagen, por lo tanto pues es un poco difícil de diferenciarlos, ¿no? Pero la espectroscopía, así se llama, espectroscopía en resonancia magnética, te da luces para poder diferenciarlos de mejor manera. Sí, o sea, cualquier equipo de resonancia puede producir espectroscopía, cualquier equipo. Es lo que mencionabas, la resonancia magnética se debería tomar pre y post contraste para hacer la comparación. Acá, por ejemplo, se ven los rayos anulares. En T1 generalmente se van a ver intensas, en T2 se van a ver hiperintensas, y en el FED, como les mencionaba, nos va a permitir resaltar lo que es el edema. Ahora, según los hallazgos, hay algunos cánceres que nos van a mostrar una lesión única a nivel del cerebro, por ejemplo, aquellos que proceden de cáncer de mama, colon o de células renales, y otros que vamos a ver lesiones múltiples a nivel cerebral, como son el pulmón y el melanoma maligno. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico diferencial. En primer lugar, tenemos que diferenciar de un tumor cerebral primario, porque nosotros al ver una lesión en el cerebro, tenemos que preguntarnos, ¿procede de acá o está viniendo de algún otro lado? Luego tenemos los procesos infecciosos, los procesos biógenos, enfermedades vasculares, infarto o hemorragia cerebral, patologías desmielinizantes, fenómenos paraneoplásicos y necrosis, por ejemplo, por tratamientos por radiación, si es que el paciente ha tenido un cáncer previo. Ahora, el tratamiento antes se creía que era únicamente paliativo, puesto que tú escuchas metástasis y dices, no, este paciente está con un pie en la tumba. Ahora se tienen 4 pilares para, si no curar, porque no hay tratamiento curativo, para mejorar la supervivencia del paciente. Y esos son los objetivos prácticamente: controlar el daño, mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia. Tenemos como primer pilar el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, tenemos los corticosteroides, como la dexametasona, que nos van a ayudar a controlar el edema cerebral y la presión intracraneal, y el control de crisis convulsivas que se pueden presentar a través del levetiracetam o ácido valproico, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, el tratamiento quirúrgico generalmente se hace en un paciente con buen estado, que tiene un tumor primario controlado, que no tiene metástasis extracerebrales y que tiene los siguientes factores de éxito: que su edad sea menor a 65 años, que tenga una valoración funcional de Karnofsky mayor a 70%, que esta es una evaluación compleja que se hace, que tiene un puntaje de 0 a 100, el control sistémico de la enfermedad primaria, un tumor... ¿Qué significa esa valoración de Karnofsky? Es importante, Ajá. Mire, es una valoración que se hace y se ve si el paciente puede realizar sus actividades diarias de manera independiente, siendo 0 que necesita apoyo total en todas las actividades. Ve básicamente la independencia del paciente. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene Karnofsky menos de 50, ¿sí? Significa que está postrado y que todo el tiempo necesita de ayuda. Ese paciente va a tener una pobre evolución postoperatoria y por tanto ya no es tributario de cirugía, ¿no? Entonces, mientras mejor esté el paciente, pues se le puede dar chances para tratamiento quirúrgico, ¿no? Tenemos ahí justo en el hospital una paciente hospitalizada que se lo operó en noviembre, me parece, y tiene una metástasis de un melanoma de hace 2 años. Tenía un melanoma en el pie, le sacaron el dedito, le operaron y después de 2 años hizo metástasis, ¿no? Entonces, ahora el melanoma es súper controlado. Antes era mortal, ¿no? Ahora el melanoma es controlado porque hay terapia biológica contra el melanoma. Entonces, y aquí en Perú y aquí en Cusco se le puede administrar también, ¿no? Es un medicamento. Pero ni bien en esos pacientes, ni bien se diagnostica melanoma, se les tiene que dar terapia inmunológica, terapia biológica. La radio y la quimio no van a funcionar, obviamente, porque ya la lesión ha salido, pero el melanoma es así, o sea, discurre por la sangre y de pronto se deposita en algún lado y te hace tumor. Entonces, en todos los pacientes con melanoma,
Ahí el otro, cuando se hace melanoma, cuando se hace una cirugía de melanoma, se le tiene que hacer resección de, no sé cómo le llaman, vaciamiento ganglionar. Si te hacen, es frecuente, ¿no? O sea, cada vez más está siendo frecuente el melanoma, a pesar de su rareza. Pero si uno de ustedes o algún familiar tiene un melanoma, pues al momento de operar el melanoma, en el mismo procedimiento se le tiene que hacer un vaciamiento ganglionar de todo el miembro inferior, ¿no? O si tienes un melanoma, no sé, en el cuello, en la cara, te tiene que hacer un vaciamiento ganglionar de todo. No es que el dermatólogo entre y te saque el lunarcito, le envíe a patología y te diga, ah, pucha, sí era melanoma, sí. Porque cuando te lo sacan, ya el tumor se está extendiendo. Entonces, ni bien te lo sacan, ni bien se determina que eso es un melanoma, en ese mismo acto se debe realizar un vaciamiento ganglionar. Eso mejora el pronóstico, ¿no? Y después, si ya tienes el diagnóstico, se te tiene que dar inmunoterapia. Bueno, terapia biológica, ¿no? Entonces, y esta paciente tiene pues 2 lesiones grandes, una lesión aquí en fosa posterior, una región frontal, y la señora ha venido con su esposo, son de campo, está postrada porque tiene hiparesia y tiene afasia también, si no me equivoco. Entonces su Karnofsky es bajo, ¿no? Hicieron la consulta a oncología, tampoco les parece que ya se debe hacer algo. Y lo vamos a discutir seguramente en junta médica para ver, pues, ¿no?, cómo se le puede ayudar. Y si se le puede ayudar, también tiene una metástasis en el pulmón. Entonces, es un cáncer estadio 4 avanzado, ¿no? Entonces, doctor, de todos los criterios, si Karnofsky es menos 50, ya exclusivamente me votan. O sea, Claro, en realidad estos son como que criterios de inclusión o exclusión, ¿no es cierto? Pero no todo es absoluto. Ponte, digamos, en esta paciente, de repente tiene una sola lesión, ¿no?, medial, con mucho edema, que te está produciendo hemiparesia y afasia por el edema. Que de repente el tumor no está localizado en el mismo área del lenguaje ni en el área motor, sino está en una zona posterior o anterior, pero por el edema que está produciendo, te está produciendo hemiplegia, te está produciendo afasia. Su Karnofsky es bajo. Pero en esa paciente, si le sacas el tumor, pues obviamente puede recuperarse porque solamente estaba producido por el edema. Entonces depende mucho del análisis individual, pero en rangos generales estos son pues estudios o trabajos de investigación así globales, ¿no? Entonces, donde no te especifican si el área, también te mencionan, ¿no?, un tumor único, bla, 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 o el efecto de masa. Pero la valoración al final siempre requiere un estudio personalizado del paciente, ¿no? Una junta médica donde todos opinen y den, ¿no?, sus mejores criterios para ayudarlo, ¿no? Ahora lo otro, claro, igual tenemos un paciente que operamos hace 2 semanas de un glioma temporal profundo. Entonces, el glioma temporal profundo derecho, cerca al tronco, y que estaba yendo hacia atrás, y le resecamos todo lo que se veía en el microscopio. Y el paciente salió bien, está caminando, ¿no? Pero al fondo parece que tuviera algún remanente. Entonces estamos esperando su tomografía con contraste. Ahora, en ese paciente, si hacemos una cirugía mucho más radical, vamos a producirle daño, vamos a producirle una hemorragia, una lesión, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve a veces hacer una resección masiva, radical, que eso es lo que se indica en estos gliomas de alto grado, si el paciente se va a quedar secuelado? No tiene mucho sentido. Pero por otro lado, si tú sacas poquito y el tumor va a crecer en 2 o 3 meses y va a matar al paciente, tampoco tiene mucho sentido. Entonces hay que valorar muy bien, ¿no?, la extensión quirúrgica, pero sin producir daño en el paciente, para que ese paciente por lo menos sea funcional el resto del tiempo que le queda, ¿no? Y su patología salió astrocitoma anaplasia, un glioma de grado 3, entonces su pronóstico es medio sombrío, ¿no? Pero hay que hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? Y depende mucho también del cirujano. Hay cirujanos que son más radicales, que dicen, no, hay que sacarle todo. Ya no importa, con muertos y heridos, bueno, hay que sacarle todo, y así que si queda con lesión, que vaya a terapia y que se recupere. Pero las nuevas conductas te dicen eso, ¿no?, que el paciente trate de salir lo más indemne posible, a pesar de tener algún tipo de residual que se puede manejar luego
le hace debe ir de la mano con la radioterapia. Siguiente, por favor. Para el tema de la radioterapia tenemos que tener algunas consideraciones. Primero, que requiere dosis altas, que requiere que el paciente esté con buen estado funcional, sin metástasis extracanalales. Y ahora, generalmente dos, la radioterapia holocranial y la radiocirugía estereotáctica. La holocranial se irradia toda la cabeza, por eso es que se prefiere en pacientes con alta carga tumoral, tienen bastante en la cabeza. Ahora, cuando es más localizado y más pequeño el tumor, se prefiere la radiocirugía estereotáctica, porque la radiación se centra en el punto donde está lógicamente el tumor. Y finalmente, con el tema del tratamiento sistémico, tenemos que ya al ser una metástasis, generalmente suelen ser resistentes a la quimioterapia. Es por eso que esto se usa más como una terapia de rescate, pero puede incluir agentes dirigidos, inhibidores de control inmunológico. Tenemos un montón. Y estos, por ejemplo, son algunas de las combinaciones que se tienen que usar. El cistatin o el metrexel, que son varios. Siguiente. Ahora hablemos de los que son los schwannomas, ya pasando a otro tema. Siguiente, por favor. Primero hablemos del schwannoma vestibular o neurinoma del acústico. Este va a ser un... No, parece Pero, ¿y por qué no lo descargan? Le he descargado esto. Bueno, generalmente estos se van a ubicar en lo que es el ángulo pontocerebeloso. Van a ser un tipo de tumor, una tumoración benigna y de crecimiento lento, aunque esto último varía porque su curso es impredecible. Se han descrito casos en los cuales incluso han llegado a reducir el tamaño antes de casi desaparecer, y otros en los cuales de un momento a otro han empezado a crecer sin una explicación razonable o sin una explicación alguna. Prácticamente se da por la proliferación de lo que son las células de Schwann, de ahí el nombre. Por ejemplo, tenemos que los schwannomas vestibulares o neurinoma del acústico, como se conocía anteriormente, van a partir de lo que es el octavo paracraneal. Cabe mencionar que este octavo paracraneal mide 18 milímetros. 2/3 proximales van a recibir lo que es la mielina, van a ser envueltos por mielina gracias a los oligodendrocitos, y el tercio distal, el periférico, por las células de Schwann. Entre estas porciones va a haber una zona de transición conocida como la zona de Oberstein-Redlich, y este va a ser donde se va a producir este tumor. Entonces es en la zona de transición prácticamente acá donde va a crecer y se va a producir este tumor. Es por eso que generalmente se pueden iniciar en la porción intracanalicular, donde va a estar la zona de transición esta, y va a tener una cápsula fibrosa bien delimitada. Ahora, va a tener una característica que va a ser que cuando hay compromiso auditivo, generalmente la detección ya ha sido tardía y el tumor ya ha avanzado. Y si hay un compromiso de otros pares craneales, es porque generalmente el diagnóstico está siendo precoz. Y la imagen característica de esta, en una resonancia magnética, va a ser llamada como cono de helado. Y luego también lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Entonces, solo para mencionar el tema de la epidemiología, tenemos que primero es el tercer tumor intracraneal benigno más frecuente después del meningioma y el adenoma superficial. Segundo, que es el tumor benigno más común de la vaina nerviosa. Tercero, que se presenta en un 3 a 5.2 cada 100.000 personas al año y existe una variación geográfica sustancial. Y el 4 de 5 es importante, puesto que actualmente, ya que hay mejores protocolos de detección para problemas auditivos, se abarca mejor el problema de pacientes que no están oyendo bien, hay mayor detección de este tumor. Y por eso también, como se detecta más temprano, su tamaño va a ser más pequeño. Y 5, que en adultos generalmente es unilateral. Por el contrario, esto es importante en pacientes jóvenes que tienen un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2, son bilaterales y se presentan en un 90%. Se dan cuenta que en jóvenes ya también se invierte. ¿Por qué es importante la neurofibromatosis tipo 2? Porque a diferencia de la 1, que compromete otro tipo de células, además de lo que son las células de tumores neuronales, por ejemplo, esta va a tener bastante relación con lo que es los schwannomas. Es decir, que si nosotros tenemos un paciente al cual ya le han detectado neurofibromatosis
fibromatosis tipo 2, de ley tiene un schwannoma bilateral, o sea, en los dos lados. Y por el contrario, si nosotros vemos un paciente que tiene un schwannoma bilateral, los dos lados, lógicamente ya tenemos que pensar en el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2, pues esa alteración genética. Siguiente, por favor. Dentro del cuadro clínico, en el adulto se puede presentar como un tumor solitario, con o sin síntomas. Recordad que es un tumor benigno. Y es importante que debemos sospechar de esto siempre que tengamos un paciente con síntomas audiovestibulares, ya sea unilaterales o bilaterales, sin causa clara. Ahora, el síntoma inicial más común es la dificultad que van a tener los pacientes de escuchar las palabras al teléfono, la pérdida de la audición. Aparte, tenemos algunos síntomas iniciales, como pueden ser el nistagmo, la hipostesia facial, el tinnitus unilateral, la dismetría de miembros, la ataxia de la marcha, vértigo, el trastorno de equilibrio y mareo. Aparte, se llega a mencionar lo que es el tema de la parálisis facial, pero más relacionado a un schwannoma, pero ya no vestibular, sino también facial. Ahora, otro síntoma inicial importante es la hipoacusia sensorial, y eso se puede realizar a través de la prueba de Weber y Rine, que es con un diapasón. En la prueba de Rine nosotros comparamos la alteración, medimos la alteración tanto a través de diapasón por el aire y la ósea, y en ese sentido sacamos esta prueba. Y la otra es directamente que se le pone encima y se compara en cuál lado está la alteración. Ahora, hay síntomas que son más inhabituales, como por ejemplo las alteraciones en el sexto par craneal por cercanía o por crecimiento del tumor, cefalea, ataxia, debilidad en extremidades y puede llegar a aparecer tal. Y otros síntomas menos frecuentes, como puede ser hipertensión intracraneal o papiledema, alteración de los campos visuales, hidrocefalia por extensión hacia la fosa posterior y una hemorragia subaracnoidea. Siguiente, por favor. Ahora, el diagnóstico, si no existe, como les decía, una causa clara de un problema auditivo, tenemos que sospechar en un schwannoma vestibular. Se da a través de dos pilares esto, lo que es el diagnóstico. Primero, la evaluación audiométrica y los estudios de imagen. En la evaluación audiométrica tienen que hacer estudios con tonos puros, el umbral de reconocimiento del lenguaje, hasta qué punto estoy oyendo el paciente, y puntajes de reconocimiento de palabras. Y lo que son estudios de imagen, el gol estándar es la resonancia magnética contrastada con el radioligno. Lo que se puede ver es lo que les mencionaba, el cono de lado o mancuerna, por ejemplo acá también se ve, y esto es más, se nota más con el tema del contraste. A veces, si no se dispone, se puede usar un ataque. ¿Y qué tenemos que buscar en el ataque? Porque no es tan visible. Tenemos que irnos a la ventana ósea. Generalmente este tumor lo que va a provocar va a ser destrucción ósea y neumatización del ápex petroso cerca del conducto auditivo interno. Es decir, vamos a ver la ventana ósea del TAC, la destrucción ósea de esa zona del hueso temporal o la neumatización, es decir, ¿Cuál es ¿Esta? No, sí, ¿Cuál es la ventana? esta. No, no sé. Ahí. Esa es la ventana. Entonces, lo que te dice ahí es esto, porque eso es muy importante. Lo que dices es esto, ¿no? Normalmente no existe esa dilatación así del conducto auditivo. Inclusive algunos tumores están más abiertos. Entonces, cuando tiene este tipo de aspecto y tienes un tumor así, es un schwannoma. Pero si tienes un tumor así y no tiene esto, eso es un meningio. Entonces, ese es el criterio diferencial. Ahora, con respecto a la clasificación y esferificación, hay diferentes formas de clasificarlo según el tamaño. Tenemos, por ejemplo, a House, Fuchs o SAMI. En este caso, yo he encontrado una imagen similar a la clasificación de SAMI. Eso es lo que se le pone, ¿no es cierto? T1, T2, T3, pero acá por estadio. Y, por ejemplo, tenemos que estas van a ir en base al tamaño del tumor, siendo 0 cuando se encuentra intracraneal. La primera, después tenemos 7 menor a 10 milímetros, menor a 15 milímetros, menor a 20, a 30, ya cuando llega hasta llegar a mayor a 40, ¿cierto? Y con respecto a su descripción, tenemos que el primero, vamos a ver el tumor, va a estar delimitado a la arteria cerebelosa anterior inferior. Vamos a tener un segundo estadio cuando va a sobrepasar este límite. Un tercero cuando va a ocupar el ángulo pontocerebeloso. Y un tercero cuando ocupa el ángulo pontocerebeloso y contacta el tallo, pero no lo llega a comprimir. Y finalmente, el último estadio, cuando vamos a ver que primero comprime el tallo e incluso puede llegar a generar desviación y deformación del tallo y del cuarto ventrículo, que se puede ver acá. Ahora, ¿Cuál es el tronco? ¿Cuáles son las estructuras para que les des una idea a tus compañeros?
Esta es la raíz nerviosa del octavo craneal. Este es el tronco, este es el cuarto ventrículo y este es el. Y eso que está como firmecito ahí. Pues te dice que el estadio 1, el tumor está dentro del conducto auditivo. No, aquí hablan del AICA, que es una raíz que viene por esta zona. El estadio 2, que ya se está entrando, inclusive ha cruzado la barrera, ¿no?, del conducto auditivo, y está saliendo el tercero que está tocando al tronco y el cuarto que está cumpliendo el tronco. Y la clasificación es más que todo para ver el pronóstico después de la cirugía y para ver la complejidad quirúrgica. El grado 1, el grado 2, el grado 3 se sacan sin problemas y sin producir parálisis facial. El grado 4 sí te puede producir déficit de nervios craneales bajos, es un poco más complejo, ¿no? Y esa clasificación es más que todo quirúrgica. Ahora, el tratamiento va a depender del alcance del centro hospitalario, es decir, hasta dónde podemos llegar en nuestro medio, pero generalmente los objetivos van a ser conservar la funcionalidad del paciente, la funcionalidad de los nervios a los cuales se está llegando a afectar en el paciente. No, de nada nos vale que le operemos de ese tumor, le saquemos todo y terminemos con un paciente que no puede oír o va a presentar alguna otra afección en el otro nervio. Entonces, el manejo expectante, su objetivo va a ser controlar el comportamiento del tumor a través del tiempo. Incluso se dice hacer las pruebas, de nuevo las evaluaciones auditivas de imagen, 6 meses luego del primer hallazgo. Generalmente se prefieren tumores menores a 1.5 centímetros que se van a encontrar confinados al ángulo fondo del dedo. Luego puede extenderse hasta 5 años este manejo expectante. Luego tenemos a la radiocirugía y la radioterapia, que no van a ser curativos, pero buscan detener el crecimiento de este tumor. Esto de tecnologías como gamma knife o acelerador lineal son propios de lo que es la radiocirugía estereotánica. Y se prefiere, por ejemplo, en tumores menores a 2.5 centímetros de diámetro y tiene una alta tasa de éxito. Incluso se dice que preserva la capacidad auditiva, que es lo que se quiere, hasta un 70%. Si fracasa, se opta por la microcirugía, que es la tercera opción, ¿no? La microcirugía se da en tumores que son de gran tamaño y que van a tener bastante sintomatología, pero puede aplicarse en general a cualquier tamaño. Y lo que busca es resecar el tumor, buscando que se preserve tanto las estructuras afectadas y la función de tanto el nervio facial y el coclear. A veces, incluso se prefiere hacer unas cirugías totales, es decir, no sacamos todo, con el fin de preservar lo que es la función auditiva, ¿no? Y seguidamente a esa resección subtotal se hace un tratamiento posterior mediante radiocirugía, que es el segundo punto que vimos. Bien, eso sería todo respecto a Shannon. Sí, la preservación de la audición es bien compleja en las cirugías de la cabeza. Pero como dice, si se puede hacer una resección subtotal, el paciente está estable y luego hacer radiocirugía, pero pensando siempre en que ese tumor va a volver a crecer. Sí se resuelve, pero es como la cirugía de la hipófisis, basta que tú toques al nervio, se lesiona. ¿Rotación de qué? ¿Ustedes tienen? ¿Cuánto falta? Pero no han querido que se haga virtual. Y así va a ser virtual. Que nos Sí, gusta no, verle, doctor. lo terminamos en la tarde, en la noche o mañana.